En este video veremos qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado o MRV, en qué se diferencia del MRU o movimiento rectilíneo uniforme y cómo aplicar el MRV a un problema. Comencemos definiendo qué es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Es la forma que tiene la física de describir a un objeto que se encuentra acelerando o frenando, o sea que cambia su velocidad con el tiempo. De esta manera la vamos a incrementar si está acelerando y la vamos a disminuir si está frenando. O sea, está sujeto a la aplicación de una fuerza. En cambio, en los movimientos rectilíneos uniformes, la velocidad va a ser constante durante todo el trayecto. De esta manera no hay ninguna fuerza externa que esté aplicada sobre el objeto que permite el cambio de esta velocidad. Ahora que definimos estos conceptos, podemos comenzar a describir matemáticamente el problema. Como vimos en el video anterior, para un sistema MRU, la velocidad media, que es distinta de la velocidad promedio, la habíamos definido como la distancia recorrida en función del tiempo empleado en recorrer dicha distancia. Además, la ecuación de movimiento que describe la posición en función del tiempo, para el MRU vimos que era una recta y que la velocidad era constante. Para el caso del MRV, tenemos que la velocidad va a ser variable y vamos a tener que tener en cuenta la aceleración y desaceleración que tiene el problema. De esta manera, en un MRU vamos a definir la aceleración media como la diferencia de la velocidad en el tiempo que me demoré en cambiar esa velocidad, y la ecuación de movimiento ahora va a tener que tener en cuenta esta aceleración. Para este caso vemos que el movimiento es una función cuadrática. Esta ecuación de movimiento nos va a dar movimientos más complejos, como en el caso de acelerar, una parábola positiva, y en el caso de frenar, una parábola negativa. Por otro lado, vemos que la aceleración permanece constante y que el cambio de velocidad sigue la ecuación de una recta, o sea que se va a ver en el gráfico como una recta creciente o decreciente dependiendo de si estoy acelerando o si estoy frenando. Apliquemos lo visto a un ejercicio de ejemplo. Supongamos un coche que parte del reposo y durante 10 segundos acelera a 1 metro por segundo al cuadrado. Luego mantiene su velocidad durante 5 segundos para frenar durante 15 segundos hasta detenerse a 200 metros más adelante de donde comenzó a frenar. Se nos pregunta: A. Escriba las ecuaciones horarias. B. Grafique la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Comencemos interpretando el problema. El movimiento lo debemos dividir en 3 partes. La primera acelera durante 10 segundos hasta una velocidad y posición desconocida. La segunda va a velocidad constante durante 5 segundos en un movimiento rectilíneo uniforme. Y la tercera frena durante 15 segundos hasta detenerse a 200 metros de donde comenzó a frenar. Resolvamos el punto A. Para la ecuación de movimiento, para la primera parte, vamos a tener un coche que se está acelerando, o sea que vamos a tener que usar la ecuación del MRV. De esta manera vamos a ver que podemos seleccionar t y 1 igual a 0 segundos arbitrariamente. Podríamos tomar 20, 30 segundos, 50 segundos, 10 horas si quisiéramos, depende de cuánto nos quisiéramos complicar. En general, si podemos eliminar una variable poniéndola igual a 0 arbitrariamente, lo vamos a hacer para simplificar la ecuación. De esta manera vamos a tomar también x y 1 igual a 0, o sea la posición inicial la voy a hacer 0 de forma tal de eliminarla. Y por último nos queda que como el sistema inicia desde el reposo, BI1 va a ser igual a 0. De esta manera también vamos a eliminar la variable y nos va a quedar que la función de posición en función del tiempo va a ser un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración la tenemos de dato, que va a ser 1 metro por segundo al cuadrado, con lo cual nos va a quedar un medio en metros por segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Ahora vamos a tomarnos 2 segundos para aclarar lo que sería la forma de escribir o la notación en física. Vamos a tomar el tiempo, por ejemplo. En este caso vamos a tener 2 subíndices, el i y el 1.
El I es indicativo de inicial. Nosotros tenemos dos tiempos en la ecuación horaria, el tiempo final y el tiempo inicial. El I indica que es el tiempo inicial, o sea que es esta parte de la ecuación. Por otro lado tenemos el 1. El 1 es el indicativo de que estamos trabajando sobre la primera parte de las tres partes que subdividimos el problema. De esta manera nosotros vamos a poder indicar adecuadamente a qué variable específica nos estamos refiriendo. Entonces, hasta ahora calculamos la ecuación horaria del punto 1. Hagamos la ecuación horaria del punto 2. Para ello vamos a necesitar algunas cuestiones. Primero, la posición inicial del punto 2. También vamos a necesitar la velocidad inicial del punto 2 para poder hacer los cálculos y dar la ecuación horaria o la ecuación de movimiento del punto 2, ¿no? O del segundo intervalo de movimiento. De esta manera, para calcular estos valores vamos a tener que utilizar los datos del primer intervalo, pero no los habíamos calculado todavía. Tenemos todo para hacerlo, pero no los hicimos, así que hagámoslos. Por un lado tenemos que la posición inicial del punto 1 iba a ser 0, pero la posición final la vamos a sacar a través de la ecuación de movimiento. De esta manera, la posición final va a ser la posición a los 10 segundos de movimiento. Reemplacemos este dato en la ecuación de movimiento y nos va a quedar que va a ser 1/2 de metros por segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado. Distribuyendo el cuadrado nos va a quedar 1/2 por 100 metros. De esta manera nos va a dar 50 metros de desplazamiento inicial. Resumiendo, fue de 0 metros a 50 metros en 10 segundos de aceleración. Desde ese instante comienza el movimiento de MRU o movimiento rectilíneo uniforme, teniendo en cuenta que el tiempo final es de 10 segundos para el primer tramo. De esta manera el tiempo en el que inicia el segundo tramo es 10 segundos y ese es el TI2. Nos falta calcular la velocidad a la que se va a mover el coche en el segundo tramo. Para ello necesitamos usar la ecuación de velocidad del MRV, que es la que correspondía al primer intervalo. Sabiendo que parte del reposo en este intervalo, la velocidad inicial 1 es igual a 0. Nuevamente, el tiempo inicial 1 lo tomamos como 0 segundos. De esta manera nos va a quedar que la velocidad es la aceleración por el tiempo, que es la que uno usualmente consideraba en el secundario, que es 1 metro por segundo al cuadrado por 10 segundos, que es el tiempo que empleamos en el MRV, o sea en el primer tramo. La velocidad final nos queda entonces que es 10 metros por segundo, y esta será la velocidad que utilizaremos en el MRU, que es el segundo tramo. Bien, hasta acá ya conseguimos todos los datos que necesitamos del primer trayecto. Entonces vamos a construir lo que sería nuestra ecuación de movimiento para el segundo trayecto, que es un MRU o movimiento rectilíneo uniforme. De esta manera vamos a ver que el tiempo inicial de este trayecto van a ser estos 10 segundos que demoró durante el primer trayecto. Por otro lado, el tiempo final es t, porque nosotros estamos construyendo una función, que justamente es nuestra ecuación de movimiento. De esta manera t va a ser t sin subíndice, ni inicial, ni final, ni 1, ni 2, ni nada. Simplemente va a ser el tiempo que va a tardar en recorrer una parte. Ese tiempo lo vamos a tener que acotar entre 10 y 15 segundos cuando escribamos nuestra ecuación de movimiento. O sea, es el rango de validez de la ecuación. Por otro lado, el x inicial van a ser estos 50 metros que recorrió hasta que llegó al segundo trayecto. Y por último, la velocidad va a ser estos 10 metros por segundo que calculamos, que es lo que proviene del primer trayecto. Durante todo este trayecto va a ser a velocidad constante, así que únicamente voy a tener una V2 sin subíndice nuevamente. De esta manera nos queda que nuestra ecuación de movimiento es 50 metros más 10 metros por segundo por el tiempo, menos 10 segundos, y que los intervalos de tiempo entre los que funciona la primera de las ecuaciones, la ecuación A para el primer trayecto, está a tiempos menores a 10 segundos, de 0 a 10 segundos. Para el segundo trayecto va a ser entre 10 y 15 segundos. Luego vamos a poder hacer la tercera ecuación de movimiento. Nuevamente tenemos que utilizar la ecuación de movimiento del MRV para la tercera parte, que es el coche que está frenando. De esta manera, tomemos la ecuación del MRV y miremos lo siguiente. Podemos reemplazar todos los datos que tenemos. La velocidad inicial la tenemos de dato, que son 10 metros por segundo. La aceleración no la tenemos de dato, y el tiempo inicial sí lo tenemos de dato, que son 15 segundos, que fue todo el tiempo que demoró en realizarse los tramos 1 y 2.
De esta manera vamos a tener que calcular la posición inicial de este trayecto y la aceleración a la cual frena el coche, o desaceleración si se quiere. Entonces, para calcular la posición inicial de este trayecto tenemos que utilizar el segundo movimiento a ver dónde terminó. Utilizando la ecuación horaria que acabamos de calcular, reemplazamos los datos. X de 15 segundos va a ser 50 metros más 10 metros por segundo por 15 segundos menos 10 segundos. De esta manera nos queda que van a ser 50 metros más 10 metros por segundo por 5 segundos es igual a 100 metros. Estos 100 metros los vamos a reemplazar en nuestra ecuación horaria. Ahora nos falta calcular la aceleración. Tomemos ahora el valor de MRV. La aceleración, que la tenemos en nuestro machete de fórmulas, va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. O sea, la diferencia de velocidad dividido el tiempo que me tomó en realizar este cambio. Son 0 metros menos 10 metros por segundo. Recuerden que yo me detuve, entonces voy a estar a 0 metros por segundo. Y a esto lo vamos a dividir por el tiempo que me tomó. Yo tardé 30 segundos, va a ser el tiempo final, menos 15 segundos va a ser el tiempo inicial. O sea que en total demoré 15 segundos en frenar. De esta manera, simplificando, nos queda menos 10 metros por segundo dividido 15 segundos, que van a ser menos 0,66 metros por segundo al cuadrado. Reemplazando en nuestra ecuación de movimiento, nos va a quedar x de t igual a 100 metros más 10 metros por segundo por el tiempo menos 15 segundos más un medio de menos 0,66 metros por segundo al cuadrado por tiempo menos 15 segundos al cuadrado. De esta manera, simplificando, nos quedó nuestra ecuación de movimiento final, que es la que vamos a utilizar para calcular cualquier trayectoria en el último tramo. Por ejemplo, la posición final. Con esto ya calculamos todas las ecuaciones horarias. Así que vayamos a limpiar un poco lo que es nuestra pizarra, ordenemos un poco las ecuaciones y preparémonos para hacer el punto B de lo que sería nuestro problema. Entonces, en el punto B nos piden que grafiquemos la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. De esta manera, lo que vamos a necesitar es hacer primero una tabla de gráficos. Comencemos por la posición en función del tiempo. Planteemos nuestra tabla, pongamos una escala arbitraria en principio, pero no tanto. Vamos a ver en los ejemplos cómo la seleccionamos, en este caso no lo voy a hacer. También ponemos una escala de tiempos y de posición, en este caso, y además vamos a tener unos cálculos auxiliares. Entonces tomemos por ejemplo los tiempos 0, 2, 4, 6, 8 y 10. En realidad necesitaría solamente 3 valores. Voy a hacer un par más solamente por completitud, pero para que me quede el gráfico un poco más lindo, pero no es necesario. Con 3 puntos alcanza porque es una cuadrática y necesitamos solamente 3 puntos. De esta manera, tomemos los valores, calculémoslos, reemplacemos los datos. Por ejemplo, reemplacemos 0, nos va a dar 0 metros. Para 2 segundos nos va a dar 2 metros. Para 4 segundos, reemplazando, nos va a dar 16 dividido 2, que van a ser 8 metros. De esta manera vemos que se forma el siguiente gráfico de puntos y si completamos nos va a quedar el gráfico de una cuadrática. Bueno, de esta manera ya terminamos la primera etapa, que era la aceleración del coche. Para eso usamos la primera ecuación. Ahora vamos a hacer la segunda etapa, que es el movimiento rectilíneo uniforme. O sea que esto nos va a dar una recta. Podríamos tomar directamente los valores de 50 y 100 metros, trazar la recta y ya seguiríamos haciendo el resto del gráfico. Les dejo acá la tabla auxiliar para que chequeen y además les di un punto intermedio solo por control. Ahora nos corresponde hacer la última parte, el MRV, que vamos a tener cuando estamos frenando. No lo voy a hacer completo, pero vamos a calcular por lo menos un punto que es de interés, el 30 segundos. Hagamos la cuenta. Entonces reemplacemos la ecuación, reemplacemos los 30 segundos, simplifiquemos y terminemos de hacer la cuenta. Y nos da 175,5 metros. Si esto no les llamó la atención, entonces estamos en problemas porque no prestaron atención al enunciado original que decía que la distancia hasta frenar era de 200 metros. ¿Qué pasó acá? El profesor se equivocó.
Esto es algo muy común que ocurre con los enunciados. Un profesor está apurado, va de un lado para el otro, dando clases en distintos colegios, y lo que ocurre es que a veces no tiene tiempo para armar bien los enunciados de los exámenes o de los ejercicios, de forma tal de que consúltenle al docente si está bien la respuesta que ustedes pusieron, o mejor dicho, que él chequee porque a ustedes les dio algo que no puede ser, como ser que recorre básicamente 75,5 metros hasta detenerse, porque arrancan los 100 metros, y luego no llega a los 200 metros de recorrer para detenerse. Entonces, ese tiempo lo calculamos en base a los 15 segundos. Hay una inconsistencia en el enunciado y es importante destacarla porque puede ocurrirse en un examen y es importante que vayan y le pregunten al docente: ¿me mandé un moco o el enunciado está mal? Entonces les dejo el resto de los puntos para que los controlen nuevamente, se los dejo de tarea, pero recuerden hacer esa consulta. Y ahora vamos a pasar al punto que sigue, la velocidad en función del tiempo. Para la velocidad en función del tiempo no vamos a hacer una tabla, simplemente acomodamos los gráficos y vamos a comparar, porque ya tenemos todos los datos y son ecuaciones de la recta, así que tomemos los puntos iniciales y finales y grafiquémoslos. El primer trayecto, cuando está acelerando, va de 0 a 10 metros por segundo. En forma ascendente nos queda la recta. Para el segundo tramo vamos en un MRU, o sea que no cambia la velocidad, mantiene esos 10 metros por segundo que adquirió, y luego empieza a frenar, pero tarda 15 segundos en frenar, o sea que va desde 10 metros por segundo hasta 0. Podemos hacer estas rectas muy fácilmente, nos queda este gráfico. Por otro lado, si miramos la aceleración, durante el momento que acelera va a 1 metro por segundo al cuadrado. En el MRU se queda quieto, nuevamente no vamos a tener la aceleración, lo cual da que la aceleración va a ser igual a 0. Y por último va a ir hacia una aceleración negativa, está frenando. De esta manera va a ser menos 0,66, el dato que nos había dado, que es la recta que nos queda ahí. Entonces ya vimos todas las ecuaciones horarias que habíamos calculado y ya vimos los gráficos. De esta manera uno tiene una idea global de más o menos cómo uno se manejaría con un ejercicio de complejidad baja. Esto no es uno de los ejercicios de persecución que van a tener que resolver durante los tramos del CBC. Espero que les haya gustado y no se olviden de darle al botón de like y suscribirse. Muchas gracias.